Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos al espacio de la entrevista correspondiente a este martes 24 de enero. Antes vamos a saludar a todas las personas que están sintonizando la programación de Canal 12 a través del canal 181 del sistema Sky. Como les decíamos, hoy vamos a hablar con economistas sobre diversos temas que tienen que ver con el acontecer de El Salvador en este 2017. Por ejemplo, la aprobación del presupuesto general de la Nación, el anuncio que hizo el Partido Arena de presentar posiblemente un recurso de inconstitucionalidad contra ese plan de gastos y también los anuncios que se han hecho y las posibilidades que se han dejado entrever de posibles incrementos a impuestos. Pero veamos más de ese panorama a continuación. El gobierno no ha presentado una propuesta para incrementar el impuesto al valor agregado. Así lo expone el secretario técnico de la presidencia, quien sin embargo aclara que apoyaría que se aplique una mayor carga impositiva a artículos de lujo como vehículos, licores, joyas y otros. Roberto Lorenzana ha señalado que la iniciativa para impulsar un posible incremento a este impuesto considerado recesivo está entre las iniciativas del Fondo Monetario Internacional y no del gobierno. 2017 es un año preelectoral y un año que está iniciando de forma turbulenta para el gobierno. Las mesas técnicas creadas en Casa Presidencial para tratar temas como los problemas fiscales se encuentran en una pausa indefinida. El Partido Arena se retiró en medio de señalamientos de que el gobierno no tiene voluntad para negociar y resolver los problemas que enfrentan los ciudadanos. Acusan al Ejecutivo, además, de no cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal. El principal punto de desacuerdo fue también el proceso de aprobación del Presupuesto General de la Nación 2017. Arena no descarta presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el plan de gastos al considerar que está desfinanciado. El partido oficial y los partidos Gana, PDC y PCN llegaron a un acuerdo y marginaron a Arena y reunieron los votos necesarios para aprobarlo. Se necesitaba, para hacerlo, una mayoría simple de 43 diputados y al final lograron que contara con 49 votos. Arena señala que el presupuesto no provisiona 230 millones de dólares para pagar lo adeudado por el Estado a los fondos de los trabajadores que cotizan a las administradoras de pensiones, 52 millones para el pago de pensiones a jubilados de la Fuerza Armada, ni 39 millones para costear las elecciones de 2018. Si bien el presupuesto fue aprobado, el Ejecutivo reconoce que necesita los votos del Partido Arena para aprobar financiamientos que requieren una mayoría calificada. Esta mañana, en el espacio de la entrevista, vamos a hablar de los problemas fiscales de El Salvador en este 2017 y si en determinado momento será necesario pensar en poner en marcha nuevos impuestos. Comenzamos. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Como les decíamos, tenemos un panel conformado por economistas. Saludamos primero a Rafael Lemus, bienvenido a Canal 12 una vez más. Gracias, Manuel, un saludo cordial y buenos días a los amigos televidentes. También tenemos a Carlos Pérez, quien nos acompaña en este espacio. Gracias, Manuel, buenos días a los televidentes. Y también Roberto Cañas está hoy aquí con nosotros en este martes. Buenos días, ¿qué tal? Qué bueno estar aquí en el canal. Un saludo a Manuel, a Carlos, qué bueno estar con ustedes aquí. Vamos a ver si podemos unir las piezas de este rompecabezas económico que tiene un correlato político también. Es decir, no se puede hablar de política económica si no se habla de política. Exactamente, pero comencemos dibujando el panorama que tenemos. Se aprueba el presupuesto general de la Nación en la Asamblea Legislativa, pero a la vez se rompen los acercamientos que habían entre el gobierno y el Partido Arena. De hecho, Arena ha dicho que esa es una pausa indefinida, no sabe cuándo se puede dar ese acercamiento y escuchamos a voceros del gobierno, al secretario técnico, al secretario de Comunicaciones, pidiendo que regresen a las mesas técnicas que se crearon en Casa Presidencial. ¿Qué podemos dibujar? ¿Qué panorama le espera a El Salvador en este 2017, Roberto? Mira, yo creo que para poder empezar a ubicar la situación hay que tener contexto y antecedentes. Es imposible ubicar con claridad un fenómeno sin antecedentes. Históricamente en El Salvador el problema fiscal ha estado presente por una política que ha sido muy recurrente de financiar los presupuestos con deuda y especialmente con deuda de corto plazo, es decir, acudir a la tarjeta de crédito, a las LETES, topar las LETES y ir saliendo así. Eso no es producto de estos 7 años, sino que históricamente el financiamiento público, el financiamiento del gobierno, se ha buscado resolver la fuente primaria, no son los impuestos, sino que es la deuda
y especialmente las LETES y también deuda de largo plazo. Entonces ese es el antecedente como más general, diría yo. Otro antecedente es más reciente, es 10 de octubre del año pasado, el presidente de la República crea una figura nueva y habla de que, declara de que hay una emergencia económica. No hay ningún texto ni en la Constitución, ni en las leyes secundarias, ni un antecedente de una declaratoria de ese tipo. Ciertamente se puede declarar emergencia cuando hay un fenómeno natural, sí hay antecedentes de que se puede declarar un estado de emergencia nacional. Pero el presidente lo declara y empieza a pedir que le aprueben los 1.200 millones y que busquen, él insiste mucho en el diálogo. Yo estoy convencido que a estas alturas diálogo es lo que vamos a hacer aquí y lo que necesita El Salvador es acuerdos, pactos, compromisos y muy rápidamente termino. Entonces, estableciendo contextos, ahora, ¿cuál es el contexto, el telón de fondo que determina todo? Es lo electoral. Es decir, es triste, pero la lógica de los partidos está privilegiando el interés particular, que es ganar elecciones, desgastar al adversario, buscar tener más capital político y llegar el otro año a ganar más diputados. Pero era válida la figura que anunció el presidente al declarar una emergencia. Pues es una invención de él, que además no tiene, a veces el problema en política pública es que se hacen anuncios, no tienen continuidad. Cuando uno hace un anuncio de esa envergadura y se declara en emergencia, es hora que nadie habla. Yo lo estoy planteando de nuevo porque creo que es básico en términos de antecedentes inmediatos. Podría ser válida si tiene continuidad en el tiempo, si es sostenible y tiene un conjunto de medidas articuladas que posibilita salir de ese estado de emergencia. Es que en El Salvador estamos, medidas extraordinarias, estado de emergencia. Parecería ser que este es un gobierno bombero, apagando incendios por todos lados, en seguridad, en economía, el tema migratorio ya está encima. Pero déjame terminar el contexto. Hay unas elecciones enfrente y entonces están jugando juegos, y eso es perverso, entre peor, mejor. Entonces, ya no me gustó, ya me voy, hago capricho, berrinche y me voy. La actitud incondicional de un político debe ser negociadora. Siempre hay que buscar, porque la democracia es la administración de los disensos. Disensos siempre van a haber, pero no se vale, sobre pretexto de que ya no me gustó, de dar portazos, pues, cerrar todas las puertas. Eso denota una miseria política que no ayuda a sacar adelante El Salvador. Entonces estamos en un panorama muy complicado, no hay presupuesto, ya estamos cerrando casi la última semana de enero. Cierto que se puede funcionar con el presupuesto del año pasado, pero ese no es el punto, es las señales que manda la clase política del país. ¿Qué más? Ahí están pendientes la deuda, el tema de las pensiones, pues toda la reforma de pensiones está en el congelador, ahí no, eso no se mueve. La reforma tributaria, ahí el ministro de Hacienda acaba de hacer un anuncio, dice que desesperados, podría ser más temprano o más tarde la posibilidad de aumentar 2 puntos al IVA, y hace una extrapolación a Colombia, aquí no es Colombia pues, y entonces yo creo que sería incendiar la pradera, tomar una decisión de esa. Y termino, el tema de la estatización de los fondos de pensiones. Primero, cuando uno hace este tipo de anuncios dentro del gobierno, si yo abro la boca y digo vamos a estatizar o vamos a subirle 2 puntos al IVA, es que tengo los votos, porque ninguna de esas dos cosas se puede hacer sin reformar leyes. Yo quiero aumentar, es la ley del IVA, y entonces digo, bueno, vamos a ver si tengo la correlación en la asamblea. Entonces es bien peligroso hacer ese tipo de anuncios, como que diga yo quiero ir a Venecia. Pues sí, a lo mejor puedo ir al reparto Venecia porque tengo una cora. Pues sí, pero ir a Venecia en Europa no estoy tan seguro que quiera porque no tengo las condiciones. Entonces esos anuncios no ayudan, no sacan adelante al país.
Carlos, me gustaría conocer su opinión porque respecto al tema de los impuestos, de hecho, el ministro de Hacienda fue claro y dijo que en determinado momento habrá que subirle 2 puntos al IVA. El secretario técnico decía ayer, nosotros no hemos presentado una propuesta formal, pero él decía, yo sí estaría de acuerdo en que se aplique un impuesto diferenciado, sobre todo para artículos de lujo. Él decía que se aplique a la compra de vehículos, que se aplique a licores, que se aplique a joyas, pero él insistía, no hemos hecho una propuesta formal. En algún momento el gobierno va a tener que pensar en un incremento de impuestos ante el panorama que se le viene en este 2017, ante una situación que se ve, digamos, plagada de incertidumbres. Bueno, la verdad, la situación fiscal ha llegado a un nivel bastante delicado. Esto no es nuevo, viene armándose año con año. Y después de que las decisiones de política que se han tomado en los últimos 10 años pues no han sido las más adecuadas. Desde hace 8 o 9 años se le viene diciendo al gobierno que en el horizonte cercano la situación se iba a complicar, y que debía tomar ciertas decisiones que en su momento no eran tan fuertes, tan dolorosas para el país, pero no se tomaron, o las que se tomaron no fueron las más apropiadas. Entonces, eso fue avanzando al paso de los años y bueno, llegamos hasta este momento en el cual el gobierno el año pasado tuvo una crisis de liquidez extrema, sin precedentes, al grado pues de tener que suspender los pagos, de diferir pagos, compromisos que han sido catalogados como ineludibles. Y bueno, eso necesariamente lleva a la conclusión de que el gobierno tiene que aumentar sus ingresos. Si bien es cierto, los ajustes se hacen por ambos lados, por el lado del ingreso, por el lado del gasto. El gasto puede ser bastante rígido en nuestro país, entonces eso significa de que no es tan fácil cortar gastos. Hay muchos rubros, muchas partidas que pueden ser tocados, pueden ser reducidos, pero eso también tiene un efecto muy importante en la economía del país, en el sector real. Entonces viene el lado de los ingresos. Es necesario tocarlos, pero el problema es que el gobierno no ha planificado su política fiscal. Entonces, cuando las decisiones se toman sin una debida planificación, llegamos a esta situación en la cual un funcionario dice que sí va a aumentar la tasa general del IVA y otro funcionario dice que no han propuesto nada. Eso crea un conflicto adentro del gobierno que no es bueno para la credibilidad y la legitimidad del Estado en sí. Porque, o sea, no es posible que dos funcionarios tan importantes, quizás los más importantes del ámbito económico del gobierno, se contradigan en sus intenciones de política. Entonces, llegamos a esa situación en la cual se crea una incertidumbre muy fuerte en la población, en los agentes económicos, de que pueda ser que se incremente el IVA 2 o 3 puntos o 1 punto o que sea un IVA diferenciado. Ahora bien, no se ha hablado en ningún momento de los impactos recaudatorios que va a tener un eventual aumento del IVA, porque el problema es tan grande, el problema de las finanzas públicas es tan grave que incrementar el IVA 2 puntos, 3 puntos no soluciona el problema. Nosotros hicimos hace un par de años un estudio haciendo unas simulaciones de cómo sería el impacto de un incremento del IVA de 1, 2 y 3 puntos, y si bien es cierto, se incrementa la recaudación, pero la recaudación no llega a un nivel suficiente para solucionar todos los problemas del Estado. Y de paso, el crecimiento económico se ve afectado, porque al incrementar la tasa del impuesto, eso genera un desincentivo a la población y a los agentes económicos para seguir invirtiendo y eso genera una contracción de crecimiento. Entonces, no es de tomarlo a la ligera, las decisiones de política de esa envergadura tienen que ser planificadas y tiene que haber un solo discurso del gobierno, no tiene que haber un conflicto entre funcionarios tan importantes del Estado. Rafael, estamos nuevamente ante el problema del impago, porque el año pasado, durante todos los últimos meses, se habló de la figura del impago. Recordemos que esto fue lo que llevó incluso a que se diera ese acercamiento entre el gobierno y el Partido Arena. Se aprobaron 550 millones de dólares en bonos, pero quedaron 650 más en el tintero. Estamos una vez más ante esta figura que puede aparecer en cualquier momento, la del impago, que no se pueda cumplir con las obligaciones. A ver, mire, impago se refiere únicamente a que el gobierno no le pague contratos de deuda, o sea, incumpla contratos de deuda, servicios de deuda. Eso el país, digamos, hasta el momento no ha experimentado eso.
Ahora, ¿ha volado bajito, ha andado cerca? Bastante cerca. Tuvo problemas en julio pasado, los tuvo en Navidad y todavía este mes tiene problemas. Ojo, pensemos lo siguiente, se le autorizó 550 millones de dólares en noviembre pasado. La expectativa es que iba a ejecutar un crédito puente en diciembre. Sí. Y revisemos, ¿ese crédito puente lo logró el gobierno, sí o no? No lo logró. ¿Qué significa eso? Que no encontró quién le diera la plata, 250 millones de dólares. Por ahí se mencionó en algún momento que sí tenía un arreglo con un banco, pero ¿cuál fue el problema? Que el banco estaba muy duro en las condiciones que le ponía. ¿Y por qué? Gente del gobierno, diputados, dijeron, miren, este banco nos está tratando como que si nosotros estamos en una situación de impago. Nos ven como que si ya somos deudores, o sea, morosos. Ojo, y uno pregunta, a ver, veámoslo despacio, ¿es esa la situación del gobierno? Y uno revisa y dice, a ver, no le han pagado a las escuelas las transferencias, no le han pagado a N proveedores, no le han pagado a los distribuidores de energía, no le pagaban a los de FODES. ¿De qué otra manera querían que los vieran alguien que les iba a ofrecer 200 millones de dólares? Cuando tenían toda esa gente tirada sin pago. Es más, hasta la fecha de hoy no le han pagado a todos esos que te digo. No le han pagado a los distribuidores de energía, no le han pagado a los proveedores, no han hecho las transferencias del año pasado a las escuelas y todavía deben el mes de diciembre de FODES. Entonces, ese tema del impago no lo ha borrado. Incluso siempre tuvimos claro que autorizar los 550 no resolvía el riesgo de impago, porque justamente quedaba pendiente la credibilidad para colocar esos bonos o ese crédito puente. Y esa señal, ¿cómo queda para adelante? Pues yo diría que peor, ¿verdad? Porque si bien en la Navidad todos nos fuimos tranquilos, que hubo un acuerdo y que estas cosas ya iban en una dirección de corrección, cuando arrancamos enero, vemos un FMLN que quizás no quemó los cohetes en Navidad y tiró hoy toda la pólvora, ¿verdad?, para dividir en la mesa y volvió a quedar roto el puente. ¿Por qué te digo esto? Porque yo he visto como de manera mantenida, bueno, ¿qué pasó aquí? Iba todo bien y ¿qué fue lo que activó todo este problema? Cuando uno revisa los eventos, hay un par de hechos y tienen que ver con la gente del FMLN. El secretario general Medardo dice, vamos a aprobar el presupuesto sin Arena, no vamos a conversar con Arena, es perder tiempo. ¿Eso qué es? Es una disposición a excluir a uno de los partidos, que es la fuerza opositora más importante. Y ahí se rompe todo porque ya los otros diputados siguen en la línea y empieza la guerra de ambos lados de mensajes. Pero esa señal, ¿a qué nos ha llevado? A que el FMLN tiene una estrategia y dice, no, Arena lo voy a invitar cuando yo necesite deuda. Y el presupuesto sí necesita deuda. Pero dicen, no, aún para eso no lo voy a invitar y me voy a ir con 43 votos. ¿Y qué tienes hoy en día? Que ese presupuesto, no es que yo lo diga, todo el mundo lo ha expresado, y el mismo proyecto de ley tiene en el texto que para pagar los vencimientos de deuda de CID, le pones $1,000 y dice que necesitas 230 millones de dólares. El mismo texto de la ley. Pones que para pagar pensiones del IFA le pones $1,000, pero el mismo texto te dice que necesitas 52 millones de dólares. Y lo otro que dice que vas a ver de dónde lo conseguís. Y ahí hay varias violaciones de la Constitución. Y la noticia de hoy en uno de los diarios es de que el presidente de CEL reconoce que por decisión de política del gobierno le han obligado a pagar los subsidios, pero que él no tiene dinero en CEL para pagarlo. ¿Ok? Y ya lo había llegado a decir a la Asamblea, pero hoy lo vuelve a ratificar. ¿Qué significa eso? Y es más, pone sobre la mesa la opción de derogar los subsidios, porque no tiene dinero. Y tienes además en deuda que no has pagado 46 millones de dólares a las distribuidoras del 2016. Entonces aquí el tema del impago no está borrado, más bien es más grave. Claro. Y yo diría que lo peor que le puede pasar al país es seguir con este tema de no acuerdos. ¿Por qué?
uno debería preguntarse, a ver, ¿el país necesita acuerdos? Un poco la línea de Roberto. Mi respuesta es que sí, ojo, pero no cualquier tipo de acuerdos. Acuerdos de consenso, pero que se cumplan. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Yo te voy a mencionar 3 antecedentes. 2009, los 2 candidatos a la presidencia, Rodrigo y Mauricio, firman un acuerdo con el Fondo Monetario. Perdón, fue Tony Saca en representación del gobierno, fue el Frente y Mauricio firmaron el acuerdo con el fondo, o sea, quien ganara iba a cumplir el acuerdo del fondo. Llegó Mauricio Funes a la presidencia y no lo cumplió, el acuerdo con el fondo. Octubre del 2012 hay un acuerdo entre Arena y el Frente, le dan 800 millones de dólares, agarran la plata y no cumplen nada. El año pasado, en noviembre, se firma otro acuerdo, Arena y el FMLN, y así como vamos, no lo está cumpliendo el FMLN. Entonces, yo te digo, necesitamos acuerdos, sí, pero acuerdos que se cumplan. Pero ¿cuál es el ruido que se está generando en este momento que no permite lograr esos acuerdos? ¿Hay falta de voluntad política? ¿Pesan más los intereses electorales, Roberto Cañas? Yo estoy convencido de eso, que por encima del interés superior de la nación, dominan los intereses particulares. Hay una técnica de negociación que se llama subirse al balcón. Subirse al balcón significa estar por encima de lo más inmediato y ver la perspectiva más en su conjunto. Yo estoy convencido que subirse al balcón tiene 2 palabras, se llama pacto fiscal. Hay que buscar ya un acuerdo más básico que permita no andar tapando huecos, poniendo parches. No solo es el problema de los 550 millones que es hora, hablábamos antes de entrar, que es que hay personas que creen que cuando la Asamblea aprueba la emisión de los bonos, al día siguiente se va Carlos Cáceres con un camión y mete los... se hace la luz ahí, se hace la luz ahí. Y no es así, la cosa es que no se han colocado, los brokers andan viendo quién se anima y además los intereses porque tienen miedo de que no paguen, es complicado, pues es hora. Y eran 1.200, la emergencia económica era por los 1.200, no está en chino, los otros 600 millones son. 650 millones. Está en chino. Es que nunca se justificó los 1.200. Ajá, entonces ahí está eso parqueado. Yo diría que debería de empezarse a nivel de país una discusión. El problema es que el doble carril no deja, porque paralelo a la necesidad de un pacto fiscal está la dinámica electoral política en la que es otra lógica la que funciona. Pero ¿qué quiero decir yo cuando hablo de pacto fiscal? Es un acuerdo de país no solo entre los partidos. Cuando uno ve las encuestas y ve la confianza que la población tiene, cuando le pregunta, ¿y usted en qué instituciones tiene más confianza? En el último lugar salen 2, el último los partidos políticos y el penúltimo la Asamblea Legislativa. Entonces paremos de contar, no es por ahí donde se va a concretar y se va a cocinar este arroz, se tiene que cocinar con mucho más actores. Entonces, veamos del lado del ingreso. La fuente primaria de los ingresos públicos son los impuestos. Todos tenemos que hacer 2 cosas, nos vamos a morir y tenemos que pagar impuestos. Eso es lo que le dicen a uno en las clases de política fiscal. Cualquiera se va a morir o va a tener que, todos nos vamos a morir, no cualquiera, todos, y pagar impuestos también es obligación. Entonces, de una vez por todas debe haber un acuerdo de cómo va a ser la política tributaria. Yo me inclino por una política tributaria progresiva y por una equidad fiscal, y el que tenga más ingresos y el que tenga más riqueza debe pagar más impuestos. Y eso del IVA y el IVA solo para artículos de lujo no tiene un nivel recaudatorio que resuelva los problemas. Entonces hay que ver también en términos de ingresos cómo va a ser la otra. Bueno, no tengo yo de ingresos tributarios, tengo que prestar. ¿Cómo voy a manejar el tema de la deuda pública? Ahí anda el gobierno con el Fondo Monetario, además un poco extraño que alguien de izquierda vaya a tocar la puerta en Washington del Fondo Monetario y esté lidiando ahí a ver si le dan el crédito stand-by con las condiciones, las pruebas de amor que pide el fondo. Pues el fondo no. Pues sí, cómo no.
Roberto Lorenzana pidió, aquí está. No, es una lista larga de condiciones. Entonces, del lado del ingreso es complicado. Incluye no hay exorcismo, incluye exorcismo No, contra el socialismo. No es así. Del lado del ingreso está ¿qué va a haber? ¿Qué va a vender el gobierno? ¿El zoológico? ¿Qué es para poder tener ingresos? Porque ya vendió todo lo que podía vender casi. Entonces, la otra es, y complicado también. Bueno, no te alcanza con los impuestos, no te alcanza con la deuda porque está complicada, está parqueada. El Fondo Monetario a saber. La otra es la cooperación internacional no reembolsable. Vamos a ver, porque ahí está el plan de Alianza para la Prosperidad y desembolsos ahí que están en la cañería. Vamos a ver el Fonmilenio, porque ahí estaban pidiendo lo de la gasolina, el gasolinazo de 17 centavos, querían echar ese chivazo de 17 centavos más para la gasolina. Entonces, del lado del ingreso está complicado. Podríamos ver del lado del gasto, podríamos ver la inversión, podríamos ver elusión y evasión fiscal, pero yo no quiero seguir hablando, aquí están colegas que también seguramente... Carlos, tal vez me gustaría una breve reacción antes de irnos al corte. Ahí el secretario técnico decía, nosotros incluso llamamos a Arena a que regrese al diálogo y buscaríamos como mediador a la Iglesia Católica o incluso a cooperantes internacionales. ¿Qué puede significar esto, que ya se está ofreciendo que participe un actor más dentro de los procesos de diálogo para lograr acuerdos que permitan solventar los problemas del país? Claro, no, la verdad es que lo que se percibe es una desesperación, porque, bueno, en estricto rigor, el gobierno, el Ejecutivo no debería buscar negociación. Ellos son los amos y señores del Ejecutivo. Ellos son los que tienen la misión constitucional de guiar las finanzas públicas, de tomar todas las decisiones de política para que se guarden los principios constitucionales de equilibrio presupuestario y de dar bienestar a la población. Entonces, lo que está pasando es lo que te dije antes, de que no hay una planificación de la política fiscal y eso lleva a buscar aliados para tratar de convencer al opositor. Pero no es solo Arena el que está en contra de las decisiones que tome el gobierno, sino es mucha gente que ante cualquier anuncio que se hace, y un anuncio superficial, no es, digamos, algo basado en un estudio técnico, una política bien fundamentada que convenza a la población, que convenza a los agentes económicos de que es necesario tomar esa decisión. Entonces, si eso pasara, yo estoy seguro que la población se le dice, mire, es necesario subir el IVA 2 puntos porque eso nos va a generar 250 millones de recaudación adicional, los cuales van a servir para incrementar la inversión pública en X, Y, Z proyectos, y eso va a generar 10.000 empleos, 15.000 empleos. La población lo va a aceptar, pero solo se hace un anuncio de que estamos con la soga al cuello y vamos a subir el IVA. Entonces eso genera más temor, más incertidumbre y rechazo a las decisiones y más otras cosas de todos los efectos políticos que tienen estos anuncios, generan más incertidumbre. Entonces el gobierno obviamente busca aliados y como sabe que la Iglesia Católica tiene, o cualquier iglesia, no importando la creencia, no importando la forma en que se estructuren, ellos tienen bastante llegada, bastante penetración en la población, pero yo pienso que la iglesia tiene su área bien definida. Y la iglesia, si bien es cierto, ha incidido bastante en la vida del país, pero en este momento los que tienen que estar hablando son precisamente el Ejecutivo con los partidos políticos para llegar a acuerdos y votar por las decisiones, pero que sean decisiones bien pensadas y que sean por el bien del país, no pensando con fines electorales. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y al regresar vamos a hablar de austeridad, focalización de subsidios. Esos son los temas que forman también parte hoy de la entrevista de Hechos AM. Ya regresamos. El Salvador será un país inviable si su carga tributaria no llega al 17% del Producto Interno Bruto, considera el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y reitera que el cumplir el ajuste ordenado por la Ley de Responsabilidad Fiscal implicará nuevos impuestos. El ministro dice que una de sus metas es que los ingresos tributarios representen el 17% del PIB, pues aclara que el país no tiene viabilidad si no se llega a ese nivel de tributación. El ministro reitera una y otra vez que la Ley de Responsabilidad Fiscal determina que la carga tributaria debe de ser del 17% de la producción nacional al término de 3 años. El artículo 4 de dicha ley establece que el aumento, el ajuste fiscal del 3% del PIB, debe hacerse por el lado de los ingresos y gastos.
Pero mientras se habla de incrementar la carga impositiva, surgen voces también que piden que se hagan esfuerzos por enfrentar la evasión y la elusión fiscal, que puede ser también un aliciente para las arcas estatales. Se estima que los niveles de evasión alcanzan los 1.500 millones de dólares. Continuamos con la entrevista de esta mañana de martes. Uno de los grandes temas que se ha discutido en economía es el futuro de los subsidios. De hecho, hoy, como decía, ha surgido información que tiene que ver con el que se refiere a la energía eléctrica. El secretario técnico lo anunciaba y decía que será CEL la encargada de pagar este subsidio. Rafael, ¿cuál debería ser el futuro de este tema en específico? Porque se ha hablado en diversas ocasiones de focalizarlo, de que llegue solo a quien verdaderamente lo necesita, pero vemos que cada vez el problema de fondo se va haciendo más grande y el pago se va haciendo más complicado. ¿Qué se debe hacer con el tema subsidios? ¿Seguir los lineamientos del Fondo Monetario Internacional en cuanto a llevar esto al nivel mínimo? A ver, primero aclarar cómo estamos para luego entender qué viene o qué se puede hacer. En este momento, ¿qué ha estado ocurriendo en los últimos años? El gobierno, por decisión de política, en la ley del presupuesto dice, CEL, usted resuelva financieramente el pago del subsidio. ¿Qué le toca a CEL? O meterlo dentro de sus gastos y afectar su patrimonio, ¿verdad?, porque le afecta sus costos, o dos, facturar con tarifas más altas, que la población termina pagando esas tarifas y de esa manera compensa la mayor carga del subsidio. O la otra, CEL toma más deuda para pagar estos subsidios. En síntesis, cuando uno ve lo que está ocurriendo en CEL, CEL está en una situación de jaque financiero. CEL está complicada en parte por esta carga de subsidios y en parte por inversiones que ha hecho que no le generan más megas. Solo te voy a mencionar dos. El Chaparral le metió más de 100 millones de dólares. ¿Cuánto le genera de mega? Cero. Metió más de 300 millones de dólares para comprar acciones de la INE en él. ¿Cuánto le genera eso? Los mismos megas. Entonces tiene más deuda y más gastos por subsidios, pero genera lo mismo. Y eso le ha metido en problemas a CEL. Ok, en otras palabras, CEL ya no puede con esta mochila de subsidios. ¿Qué viene entonces? Las opciones, como el mismo presidente de CEL dice, una es eliminar ese subsidio, que por cierto también está de parte de las recetas del fondo, aunque no eliminarlo totalmente, sino parcial, en el fondo. Pero el presidente de CEL pone sobre la mesa la opción de eliminarlo. ¿Y por qué? Porque le han tirado una responsabilidad legal que él no puede con esa mochila. Y la otra es regresarle la pelota, la papa caliente, al verdadero dueño del problema, y ese es Hacienda. La política de subsidios es del gobierno. Se la ha tirado a una empresa pública que debería estar ocupada en aumentar la oferta en energía limpia, pero no lo está haciendo. Entonces, deberíamos de aislar a la empresa pública que se dedique a su giro propio y que el gobierno quiere ayudarle a los pobres con el tema de energía, que la compren más barata, pues entonces ese es un tema de política pública, es un tema fiscal. Lo debería absorber como se hizo en el pasado en los gobiernos del PCN, de Arena, etc. ¿Tú quieres ayudarle a los pobres? Esa es una decisión de gobierno, cárgala tú. Entonces ahí ves que el costo pasa a las cuentas del gobierno y necesitas más ingresos o recortar gastos. ¿Qué es el problema que yo veo del gobierno? Que en los últimos años todo el esfuerzo lo ha hecho en subir impuestos y en más deuda. Y el gasto lo ha llevado acelerado. Hoy, ¿qué viene? Frenar los gastos, moderar la deuda y si puede subir impuestos. ¿Qué es lo que veo que el gobierno está intentando hacer o está como deslucidado en sus planes? No te habla de recorte de gastos. Tú los ves, siguen con sus camionetas, siguen con sus celulares, siguen con sus salarios, siguen con todas las prebendas, no hablan de recortar nada de gastos, pero sí te hablan de impuestos, ya sea el secretario técnico de IVA diferenciado o el ministro de Hacienda de IVA completo, y así te hablan de otros impuestos. Quiere decir que su estrategia, ¿cuál es? Seguir con más impuestos, seguir con más deuda, seguir haciendo lo mismo. Pregunta, ¿eso da? ¿Se puede seguir haciendo? Mi respuesta es que no. ¿Por qué? Porque alguien te tiene que dar el dinero además de los impuestos y esa es la deuda.
¿Los mercados te van a dar esos millones de plata? Mi respuesta lógica es que no. Y vas a ver pronto la respuesta de la calificadora de riesgo ante un gobierno que no se quiere ordenar, que no quiere tomar decisiones correctas, que no quiere acuerdos, que se quiere ir solo, pero al barranco. Ya vas a ver la respuesta de las calificadoras y la respuesta de los mercados. En diciembre le negaron el crédito puente. Hoy vamos a ver la respuesta de los mercados financieros. ¿Qué se debería hacer con el tema subsidios, Carlos? Bueno, como decía Rafael, el tema de los subsidios tiene que ser analizado y tiene que ser focalizado de manera eficiente. El gobierno tiene toda la información posible, habida y por haber, de los beneficiarios actuales, y lo que tiene que hacer es eso, buscar, como Rafael lo decía, a los verdaderos ciudadanos, a las verdaderas familias que necesitan los subsidios y otorgárselos a ellos. Ya han habido algunas iniciativas desde el gobierno anterior, la administración anterior, de hacer un registro de beneficiarios de los programas sociales, pero así como otros programas, muchos programas se quedan a medias o se quedan en el aire. Este me parece que también se ha quedado en el aire porque a pesar de haber invertido bastante plata en hacer estos registros, no se ve el objetivo, no se ve el beneficio de estos planes. Entonces, lo que tiene que hacerse es eso, focalizar, pero focalizar de manera puntual en los hogares que realmente lo necesitan y darles a ellos los subsidios. Pero ¿qué impide hacer esto? ¿Se está buscando el rédito electoral a través del subsidio en determinado momento? Por supuesto. Todos los programas sociales que el gobierno tiene, y esto pues no lo digo yo, lo dicen muchas personas, tienen un objetivo electoral. Obviamente, cuando el gobierno es asistencialista, es decir, que le da a la población cualquier beneficio en la forma de un subsidio a los precios, un plato de comida, un vaso de leche, un uniforme, un par de zapatos, está consiguiendo o está buscando un voto. Y todas las decisiones que se han tomado, o la mayoría de ellas, necesariamente llevan ese fin. Y eso te digo, no es secreto, no es que lo piense yo, lo piensan muchas personas y lo han demostrado en los hechos, porque la situación del fiscal del país se ha llevado a un extremo tan grave que amerita tomar decisiones, pero decisiones radicales, bueno, quizás no radicales, pero decisiones fuertes, que cambien el rumbo del manejo de las finanzas públicas en el país, pero no se han tomado. Y no se han tomado precisamente porque tienen un costo político. Y aquí entra en juego los cortos ciclos electorales que tenemos nosotros. Y ya lo decía Roberto, en este año 2017, a pesar de que falta más de un año para las elecciones, pero ya estamos en campaña. Y todas las decisiones de política que se tomen llevan ese componente. Es decir, que el gobierno en este año no va a tomar decisiones que le afecten o que le puedan afectar su caudal de votos para el próximo año. Eso es así. Y no se puede discutir sobre eso. Entonces, ese es un problema serio. Si realmente se tomaran las decisiones pensando en el país, pensando en la estabilidad y en el bienestar en el largo plazo, no estuviéramos como estamos, porque las decisiones fueran más pensadas y con visión de largo plazo. Roberto, se ha hablado mucho de austeridad de los últimos años, creo yo, y en los últimos meses de 2016 fue uno de los temas constantes, recortar gastos. De hecho, cuando se presentó el 30 de septiembre el presupuesto se decía es austero, solo se incrementa 97 millones comparado con el presupuesto de 2016, se va a recortar compras en bienes y servicios por cerca de 80 millones, pero ¿realmente existe austeridad en ese momento? ¿Se puede hablar de austeridad y en aplicar la austeridad? Sí. Eso está ubicado al lado del gasto en política fiscal, pero déjame muy rápidamente hablar un poco de la cuestión de los subsidios. Hay una cosa que no tiene vuelta de hoja. El gobierno tiene que pagarle a las empresas distribuidoras de energía la deuda que tiene, que ya va por más de 46 millones de dólares. Hasta diciembre. Hasta diciembre y sigue. Entonces eso no tiene discusión, así como le tiene que pagar a los proveedores, eso es más complicado, porque una empresa multinacional puede lidiar, aunque 10 millones, 30 millones, cualquier empresa le hace complicaciones graves. Entonces, número uno, el gobierno tiene que buscar la manera de honrar esas deudas. Tiene que tener más imaginación económica, más mente abierta. A lo mejor convoca a los gerentes generales de estas empresas distribuidoras y busca
junto con el presidente de CEL, alguna opción para ver si hay posibilidad de buscar salida a esto, porque lo que platica, si no, es que el subsidio termine, y eso tiene un correlato de costo político para el gobierno, porque el subsidio ya claramente se dijo aquí, y así lo usan todos, es clientelar. Hace subsidio porque yo busco clientela política, eso también hay que dejarlo muy claramente. Ahora vámonos del lado del gasto, en términos de política fiscal. Hay 4 cosas claves en términos del gasto. Uno, la transparencia. Si no hay transparencia es muy difícil poder sacar adelante política del gasto. Entonces, y ahí la Contraloría Social es clave. Hay avances, sí, hay algunos, no son suficientes. Debe haber más transparencia. Número 2, el tema de la rendición de cuentas. Debe de existir de manera muy programada, no solamente de qué se gastó, sino que la rendición de cuentas es qué proyectos se hicieron, cuáles se cumplieron, por qué no se cumplieron. Eso debe ser una práctica permanente de los funcionarios públicos. Tercero, es lo que tú mencionas, la austeridad. Y hay que hacer señales porque el ejemplo arrastra. Los discursos pueden convencer. A mí me gustaría un ejemplo que arrastre, que todos los funcionarios con un nivel de ingresos de más de $2,000 digan, y no sé, sin afectar a los presentes, pues. Yo no trabajo en el gobierno. Yo sé que... Yo no trabajo en el no, yo gobierno. sé que apartar revira contra, Claro. pero ¿qué tal si de repente los ministros del gabinete de gobierno dicen, sí, como eso no va a resolver, pero dan esa plata, Sí, digamos, para un fondo para los hijos de los policías que han muerto en el desarrollo de su trabajo? O sea, con el 10% de salario que digan los funcionarios públicos de un nivel alto, pero no va a decir a uno que está en el Ministerio de Obras Públicas peleando el contrato colectivo, sino los que ganen un nivel alto de ingresos públicos, que den el 10%. ¿Va a resolver los problemas fiscales del país? No, pero arrastra porque es un ejemplo. Y termino. 0 tolerancia a la corrupción. Ahí sí no debe existir hay que buscar la manera que efectivamente se resuelva lo del pasado, y no se resuelve solo con el sensacionalismo de llevar a la cárcel a los que han desviado los fondos. Hay que buscar mecanismos de extinción de dominio. En la medida que $250 millones desviados, 10 millones de Taiwán, no regresen al erario nacional, es por gusto. O sea, en términos publicitarios, de marketing y del mercado de la información, es sensacional, pues. Ver en uniforme blanco a un expresidente es una cosa avasalladora y genera mucha audiencia seguramente, o que el otro esté fuera y diga que le peligra la vida, si aquí peligra la vida de todos los días, no es así nomás. Entonces yo diría que 0 tolerancia a la austeridad, y termino insistiendo con el problema de las personas que son acreedores del gobierno. Ese tema, porque aquí hay un problema también de pérdida de memoria de corto plazo. Ya nadie habla de que hay una gran cantidad de proveedores del gobierno que están quebrados, hay que volverlo a plantear. Qué bueno que se planteó aquí el tema de las distribuidoras de energía eléctrica. Hay que buscar pagar esa deuda, si es que no son 10 centavos ni una cora. Así me quedaría yo en este tema de los subsidios y un poco hablando del lado del gasto. Ante el panorama que tenemos, Rafael, ¿cómo podría afectar las proyecciones de crecimiento para 2017? Cerramos 2016 con las cifras oficiales que decían 2.5%, hablaba el Banco Central 2.4% para 2017, pero otros organismos decían que no vamos a llegar ni al 2%. ¿Cómo podría afectar las proyecciones de crecimiento todo esto que está ocurriendo, todo esto de lo que estamos hablando hoy? A ver, yo creo que hay varios riesgos. Uno es la parte externa, que la economía ha estado con algún desempeño positivo gracias a remesas, gracias a precios de petróleo relativamente bajos y las exportaciones más o menos, aunque el último año no fue muy bueno, eso ha dado un aire de crecimiento a la economía interna. Pero de ahí en la parte del gasto sí afecta todo lo de los proveedores que ha hablado Roberto de manera apropiada, pero ojo, aquí uno no logra ponerlo esto de su verdadera dimensión, y es cuando a un proveedor tú no le pagas, él deja pendiente el salario de los trabajadores, a otros vendedores que le han dado insumos, o sea, empiezas con una cadena que empieza a estrangular la economía en sus encadenamientos. Entonces,
lo que te quiero decir es que el daño que puede haber, ojo, el ministro de Hacienda en la primera semana de enero en la asamblea llevó un cuadrito en lo que dijo que le debía en proveedores y transferencias 192 millones de dólares. O sea, no son, como dice Roberto, una corita, ¿va? Son 192 millones de dólares que tienes ahí atrapadas a un montón de empresas, de salarios, y además lo del FODES. Que del FODES hablamos poco, pero ¿qué es eso del FODES que tú te atrases? Ahí hay contratos también de otra gente que está haciendo pequeñas reparaciones de un puente, de una calle, de unos chorros, etcétera, que ya no le pagas, que ya lo dejas comprometido con la ferretería, con el proveedor del almacén, etcétera, y salarios. Entonces, estamos tratando de empujar la economía, tenemos vientos relativamente buenos en el exterior, pero hoy con la llegada de Trump, esos vientos se te pueden convertir en un huracán en contra tuyo. Entonces ahí hay que tener como funcionar bien en lo interno. Pero la parte real no va a caminar con estas señales de incertidumbre fiscal. Por ejemplo, yo siento que sería una gran disposición de riesgo hacer grandes inversiones en este país, no teniendo claro si va a aumentar el IVA o no, por ejemplo. Porque ahí te afecta la rentabilidad. Hacer una inversión en este país y tener la amenaza de que te van a poner el impuesto al patrimonio, eso sería una aventura, ¿verdad? Hacerlo. Entonces yo no voy a esperar en un país, en estas señales de incertidumbre, de crisis fiscal, de un gobierno que está al borde de un impago, amenazando de impuestos. Yo no creo que alguien esté pensando aquí en hacer grandes inversiones. Pueden tener planes, pero yo no voy a ver los reales, ¿verdad? Y ese es un problema para la economía, que tiene motores caminando ahí a medio ritmo y internamente la gestión fiscal haciéndote un contrapié, porque además no son eficientes en la inversión pública. Y el gobierno, cuando te hace un proyecto grande, desafortunadamente la historia ha sido mala. Ahí tienes Puerto de la Unión, una millonada allá aventado, ¿verdad? Que ni siquiera hemos logrado tener la capacidad de hacer un conchódromo el más grande de Centroamérica, ¿verdad? Ahí lo tenemos tirado al parqueo más grande de El Salvador. Y lo otro es la otra inversión, que es el Chaparral, ¿verdad? La otra grande. ¿Qué ha ocurrido con eso? Un hoyo que no sirve nada más de monumento. Ese es el verdadero monumento a una combinación de mala gestión con corrupción. Rafael, una pregunta. ¿Tendría que estar el gobierno preocupado por el inicio de la era Trump, considerando que el año pasado fueron más de 4.000 millones de dólares? Totalmente, o sea, mira, cuando tú ves Trump, ya no el de la campaña, sino el Trump como presidente en sus primeras 72 horas, da miedo. ¿Por qué te digo? Con todo al proteccionismo, con todo. ¿Qué ha hecho? Ya paró, firmó suspensión, salida de Estados Unidos del Tratado de la Alianza por el Pacífico, que es con la gente de Asia y algunos países de América del Sur, incluyendo México, Colombia, Perú y Chile. Eso lo tiró ya al mar, perdido. Tomó la decisión de cerrar por 60 días las importaciones de limón de Argentina y ha hecho las amenazas reales de que va a poner impuestos a los que estén produciendo, firmas gringas que estén produciendo en México o en otra parte del mundo, les va a poner impuestos como una barrera para que no se lleven la inversión y los empleos a otra parte que no sea Estados Unidos. Entonces, eso que ves, que después ya dijo también que va contra la parte de migración, que primera prioridad son los que tienen delitos, incluyendo como delitos aquellos que han cometido el tema migratorio. O sea, llegaron sin permiso, eso es un delito en Estados Unidos. Entonces, primera de verdad, los que tienen antecedentes penales y delitos. O sea que aquí no nos sorprendamos si de repente empieza a venir un montón de gente deportada, ¿verdad? Y eso va a afectar las remesas, afecta lo positivo que para nosotros significan las remesas. Carlos, me gustaría que me diera su visión respecto a cómo se puede afectar las proyecciones de crecimiento para 2017, considerando el panorama que ya estábamos planteando desde diferentes aristas. Bueno, hay que tomar se olvidó un detalle importante, y es, disculpame. De acuerdo. Hemos cometido un gran error en esa sincronía y es la subida de salarios. Ya muchas empresas están haciendo despidos por esa decisión. Carlos. Bien, de acuerdo. Gracias, Rafael. La verdad, 2017 se viene como un año complicado
el entorno electoral es una ola que arrastra iniciativas de inversión. Eso lo podemos ver cuando revisamos la historia de las elecciones precedentes, los últimos 10, 15 años. Y bueno, el crecimiento se afecta precisamente por eso. Y además, la situación de no acuerdos que existe en este momento entre el gobierno y la oposición también genera un problema de incertidumbre. Además, toda la situación que se viene del posible proteccionismo, no posible, real proteccionismo del nuevo gobierno de Estados Unidos, también puede afectar, tal vez no en demasía en las exportaciones salvadoreñas a Estados Unidos, porque las exportaciones de maquila no deberían verse tan afectadas, pero sí por el flujo de remesas que viene al país. Eso sí generaría un golpe muy fuerte al país. Ya lo decía el Banco Central en estos últimos días, de que el año pasado se tuvo un ingreso sin precedentes en materia de remesas. Si se llegara a deportar, qué sé yo, la mitad de los salvadoreños que tienen TPS, porque se termina próximamente, se tendría una disminución de remesas verdaderamente grande, por lo menos unos 100 o 150 millones menos. Y eso generaría un golpe muy fuerte al consumo y por lo tanto las expectativas de crecimiento tendrían que bajar drásticamente. Tenemos que irnos a una pausa. Despedimos a la economista Rafael Lemus. Gracias por haber acompañado este espacio, Rafael. Vamos a continuar nosotros analizando los temas que nos quedan pendientes. Vamos a un espacio para comerciales, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a este día, a este 24 de enero. Estamos ya en la parte de las conclusiones, pero hay temas todavía que están pendientes respecto a si debería estar Centroamérica, debería estar El Salvador preocupado con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, con el inicio de lo que ha sido llamado la era Trump. Roberto Cañas, ¿qué podemos esperar de esta situación ante una situación de un país que vive de remesas, que recibió en 2016 4.000 millones en remesas? ¿Qué se puede esperar? Bueno, yo creo que los funcionarios públicos, especialmente el canciller de la República y el mismo presidente, en fin, todo el primer nivel de decisión del gobierno no puede estar como los músicos del Titanic tocando canciones y todo está complicado. ¿Qué cosas estoy viendo yo? Otra vez, perdemos memoria de corto plazo. Este país es dolarizado. Entonces, este país no tiene política monetaria. Estados Unidos sí. Y el Banco Central de Reserva de El Salvador se llama la Reserva Federal, y la Reserva Federal va a aumentar las tasas de interés. Eso nos va a afectar directamente. ¿Cuáles son los escenarios que está analizando el gobierno para poder lidiar con aumentos de tasa de interés que la Fed va a hacer y ya está haciendo en Estados Unidos? Eso es número uno. ¿Y qué tal si a Trump se le ocurre cobrarle un impuesto a las remesas? No van a estar en las casas cuando manden remesas diciéndole a uno, mire, usted es mexicano, entonces usted tiene impuestos. Usted no es mexicano, entonces no paga impuestos. No funcionan las cosas así. Entonces yo diría que al menos México, por supuesto México hay que guardar distancias, tiene jugada político-diplomática. Nos puede gustar, no nos puede gustar. Un día antes de la toma de posesión hacen la extradición del Chapo. Número dos, hay una llamada telefónica de Peña Nieto al presidente Trump. Número 3, está anunciada ya una reunión de Peña Nieto con Trump a finales de enero. O sea, ellos están, porque se dan cuenta que cualquier cosa que suceda con ese vecino, el problema de México y de Centroamérica es pobrecitos, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces cualquier cosa nos afecta. Y digo más, yo pienso que ya los empresarios mexicanos y en política fiscal ellos hablan de política espejo, es decir, usar las mismas medidas que está planteando el gobierno norteamericano para aplicarlos a la política fiscal mexicana y ver cómo empiezan a lidiar con el problema. No es así nomás que el secretario general del Partido Comunista Chino sea el principal orador de Davos, no es así nomás de que ya China está reaccionando y dice que en una guerra comercial nadie va a ganar. Entonces es un panorama de mucha incertidumbre en la que yo creo que es suicida mantenerse inmóvil. Es decir, no, mejor esperemos, hay que tener calma, no nos va a ayudar. Es decir, aquí debería crearse una masa crítica que esté elaborando teoría de los escenarios para poder manejar esta circunstancia, que puede ser una tormenta perfecta para El Salvador.
no solo por lo que ya hemos hablado aquí. Yo parto que la tasa de crecimiento de la economía de El Salvador no va a pasar del 2%. Los antecedentes ya eran muy orientados en ese sentido y con todo esto no veo los elementos que me puedan decir a mí, por más optimistas que sean las posiciones de los funcionarios del gabinete económico del gobierno, que va a crecer la economía. Carlos, me gustaría que me diera su conclusión respecto a todos los temas que hemos hablado. ¿Cuál es el panorama que se dibuja para El Salvador, partiendo de la complicada situación interna y partiendo también del complicado panorama que se está dibujando en un socio comercial como Estados Unidos, al que dirige el 48% de exportaciones El Salvador? Claro. Bueno, ya lo decíamos, ¿no? El 2017 se viene difícil, ya hay diferentes elementos que hemos discutido en el programa. El tema de la negociación política está entrampada, eso es lo que está marcando la agenda en estos momentos y no se ve una luz al final del túnel. El país va a seguir complicado, la política fiscal va a seguir manejándose como se ha estado manejando en estos últimos años, no se ve por dónde vaya a cambiar este rumbo. Hay conflicto adentro del gobierno, los funcionarios de más alto nivel están diciendo cosas distintas, el ministro de Hacienda una cosa, el secretario técnico de la presidencia otra cosa, el presidente del Banco Central otra cosa, el presidente de otra cosa. Entonces eso no genera buenos mensajes, no genera buenas expectativas. El crecimiento económico también se va a ver afectado, las proyecciones oficiales que apuntan a que la economía va a crecer más que el año pasado, son cuestiones pero muy superficiales, no hay indicios que digan que la economía va a crecer más. Entonces, la situación de descontento social va a continuar porque recordemos que, como decía Rafael hace un momento, el incremento del salario mínimo ha llevado a muchas empresas privadas a despedir trabajadores. Esto puede seguir en el transcurso del año, el descontento de los empleados públicos por los contratos colectivos, por los escalafones, etc. Entonces, 2017 se viene difícil para el país y es necesario que los principales tomadores de decisiones las tomen de manera pensada y viendo precisamente que el país necesita seguir viviendo, la vida no termina este año, el futuro es muy largo y las decisiones tienen que abarcar un horizonte de mucho más largo plazo. Con eso me quedaría. Bueno, ahí teníamos ya las explicaciones del panel de economistas que hemos tenido esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM. Le queremos agradecer a Roberto Cañas por habernos acompañado una vez más. Gracias, qué Roberto. bueno estar siempre en Hechos. Gracias también a Carlos Pérez por habernos acompañado esta mañana. No, gracias, Manuel, a ti, al canal y buenos días a todos los televidentes. Así cerramos el espacio de la entrevista. Les invitamos a que continúen con Canal 12. Ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.